Los ángeles llevan cada día a Dios un incienso de olor agradable. Son las oraciones de los santos. Hoy, como todos los días, siempre celebramos a un santo. Hoy, 1 de septiembre, celebramos a San Lorenzo Justino, al igual que a San Gil, un monje del siglo VII. San Lorenzo Justino va con un compañero mendigando de puerta en puerta el pan cuando pasa ante tu casa. Ordena a la madre que les llene los panes, los morrales, para que no tengan que pedir más. Pero el santo acepta solo 3 panes para poder seguir pidiendo y así predicar la humildad. San Lorenzo Justiniano, arzobispo del año 1455, nace en Venecia, en Italia, en 1381, de familia de clase alta. Su padre Bernardo murió muy pronto y dejó a su esposa muy joven, con muchos hijos pequeños. Ella dedicó cuidados muy especiales a Lorenzo, porque veía que Dios le había concedido cualidades fuera de lo común para librarlo de los pensamientos de orgullo. Un día la mamá preguntó: «Hijo, ¿tú no tienes inútiles deseos de vanidad y de aparecer?». Y el jovencito le respondió: «Mamá, mi único deseo es ser santo y tener siempre contento a Dios. Sueño aleccionador». A los 19 años oyó en sueños una voz como venía del cielo. Le decía: «No busques tus ideales en cosas materiales y en honores y dignidades. Busca solo tener contento a Dios y verás qué consuelo y paz llegarán a tu alma». Con esto se reafirmó más y más en su propósito de tener puro por único fin su existencia y agradar a nuestro Señor en todo. Consejo de su director. Consultando con todo un santo sacerdote acerca de cómo debía comportarse, este le dijo: «Mira el crucifijo y dígase: si me domino a mí mismo y a mis pasiones e instintos, tendré aquí en la tierra una vida dura, y como lo tuvo Jesús, pero en la eternidad tendré alegría y gloria y paz como Él la tiene». Desde que oyó ese consejo, Lorenzo miraba con frecuentemente a Jesús crucificado y en su propia se proponía vencerse en todo y llevarse la contraria a sus pasiones, y se dedicó a hacer fuertes penitencias. Su madre, temerosa de que sus demasiadas penitencias le dañaran la salud, le recomendó que cesara, pero él prefirió más adherirse a una asociación religiosa y pidió ser admitido como religioso en el monasterio de San Jorge en Venecia. Las pruebas de humildad en el monasterio le pusieron una prueba: salir por las casas pidiendo limosna. Debía conseguir cada día cierta cantidad de víveres, y esto era muy humillante para él, que había pertenecido a una familia de las más prestigiosas de la ciudad, y se dedicó con tan generosidad a este oficio que lo humillaba, y que un día su mamá, para que no tuviera que andar de casa en casa pidiendo, mandó que llenaran todo su morral con pan, pero él solo aceptó 3, para tener así oportunidad de humillarse, yendo a otras casas a pedir. Dominio completo, recién llegado a la comunidad, sentía una gran inclinación a defenderse y excusarse cuando lo regañaban injustamente, pero después se convenció de que era necesario no defender su orgullo e imitar a Cristo Jesús, que se callaba cuando le acusaban injustamente, y empezó a callar cada vez que lo reprendían, sin razón y sin causa. Muchas veces tuvo que morderse los labios para no responder. Al fin obtuvo de Dios la gracia de no volver nunca a contestar las ofensas ni defenderse cuando lo regañaban. Cazador casado. Un caballero rico dispuso ir al convento a persuadir a Lorenzo de que dejara esa vida de penitencia y volviera a la vida del mundo.
pero al verlo tan alegre y a oírlo ponderar la gran paz que gozaba en la vida religiosa, pidió él también entrar en el convento, y así Justiniano consiguió para la vida religiosa a uno que se había propuesto sacarlo a él de este modo de vivir. Sacerdote 100%, en 1406 fue ordenado de sacerdote, y en adelante su gran amor será la Sagrada Eucaristía. La Santa Misa frecuentemente estallaba en llanto de emoción mientras celebraba y se quedaba en éxtasis. La gente se enfervorizaba con solo verlo celebrar. Consejos a los que mandaba. Nuestro santo tenía un gran ascendiente sobre las gentes de Venecia, a las cuales le escuchaban con esencial admiración. En una ocasión en la ciudad pasaba por situaciones en extremos difíciles. Él reunió a los que gobernaban la ciudad y les dijo: lo primero que tienen que hacer para nuestro Señor se apiade y tenga misericordia de la ciudad de estas calamidades públicas, es convencerse que cada uno no es nada, porque sin esta humildad de espíritu nunca podremos merecer las ayudas divinas. Y esta era la recomendación que repetía siempre a quienes le pedían consejos para tener contento a Dios y conseguir sus bendiciones: ser humildes, muy humildes, siempre en todo. Arzobispo ejemplar. En 1433, el Papa Eugenio IV nombró a San Lorenzo como arzobispo patriarca de Venecia. Él hizo cuanto pudo para que no lo nombraran, pero al fin tuvo que aceptar, y en su nuevo cargo siguió siendo el mismo de siempre, humilde y mortificado, silencioso, limosnero, servidor de todos. La gente decía que era tanto el fervor que lo inculcaba a sus sacerdotes y a sus fieles, que su ciudad parecía un convento. Algunos le recomendaban que, siendo de familia tan importante y ocupando un cargo tan elevado, debía usar ciertos lujos y no tener muchos servidores. Y él respondía: el mejor adorno de un obispo es tener mucho amor a Dios y una gran caridad para con todos. Y en esto sí era admirable, y a todos amaba y a todos los querían. El palacio concurrido. Su palacio arzobispal era visitado cada día para centrarse de personas, unos para pedirle consejos, otros para recibir sus limosnas. Casi nunca daba limosnas en dinero, por temor a que lo gastaran mal, pero en cambio repartía mercados, ropa, medicina y demás ayuda en cantidades impresionantes. Casi no llevaba cuentas de los gastos que hacía. Repetía que era indigno de un obispo el gastar su tiempo en hacer cuentas de dinero. Los papas lo admiraban. Eugenio IV lo saludaba diciendo: salve modelo de obispos. Nicolás V decía en público que el arzobispo Lorenzo era un verdadero imitador de los apóstoles. Un santo religioso que tenía fama de recibir mensajes del cielo, proclamó que la ciudad de Venecia se había librado de muchos castigos que le había de llegar, y que se habían visto libres en esos males por las oraciones del santo arzobispo. Concurrida despedida, al terminar de escribir sus últimos libros, titulado Los grados de la perfección, fue invadido por la fiebre y sintió que se iba a morir. Se recostó sobre la cama dura, diciendo que Jesús también había muerto sobre un duro leño. Al saber que su arzobispo se moría, empezó a desfilar por la frente a él toda la gente de Venecia, ricos y pobres, sabios e ignorantes. Todos querían despedirse de quien los había tratado como un padre cariñoso. A su secretario, que lloraba por tener que separarse de él, le dijo: no te afanes, que en la próxima Pascua nos volveremos a ver. Así sucedió. En la Cuaresma el joven se enfermó, en la Pascua se murió. San Lorenzo Justiniano murió en 1455, a los 74 años. Fue canonizado en 1690. Quiera Dios enviarnos muchos obispos tan santos como San Lorenzo Justiniano. San Gil,
monje del siglo VII. Gil o Egidio significa el que protege y es protegido. Viene de Egida, que era una piel de cabra muy protegida. Una crónica del siglo X cuenta que San Gil lo siguiente: era natural de Atenas, en Grecia. Se dedicaba por largos tiempos al más ferviente oración. Estuvo del Espíritu Santo, el don de la sanación. Su primera experiencia: un día en pleno invierno, se encontró en la calle con un paralítico muy pobre que tiritaba de frío. Se puso a orar con él y luego le regaló una chaqueta de lana. Y sucedió que al colocarle la chaqueta al paralítico, este quedó curado de su enfermedad. Con esto aprendió Gil que el gran poder que tiene ante Dios la oración hecha con fe y las ayudas que dan a los pobres. Viendo entonces muchas posesiones que tenía, y dio dinero a los pobres, y se dedicó a orar y a meditar en las Sagradas Escrituras. Milagros problemáticos. Estando un día dedicado a orar por horas y horas, de pronto oyó los lamentos de un pobre hombre, el cual había mordido una serpiente venenosa y se retorcía en medio de atroces dolores, hinchándose de manera alarmante. El santo se le acercó, le pidió que tuviera mucha fe en el poder del amor de Dios. Después de orar un buen rato junto a él, le impuso las manos y el otro se deshinchó y quedó curado. Al otro día, estando en el templo, un hombre poseído de un demonio empezó a dar gritos desaforados. Gil se le acercó y se dedicó a orar a Dios por él. Y el espíritu malo, dando un enorme grito, se alejó y dejó al otro en paz. Pero estas sanaciones físicas y espirituales empezaron a complicarle la vida, porque todo el mundo lo buscaba para pedirle que orara por los enfermos y los poseídos por los malos espíritus, y le rendían muchos honores como un gran santo, con grave peligro de que él se llenara de orgullo. Dispuso entonces a alejarse e irse a vivir en un sitio solitario, dedicado a la oración y a la meditación. Huyendo de la popularidad, la vuelve a encontrar. Se subió a un barco en Atenas y se fue hacia Marsella, en Francia. Durante el viaje estalló una horrible tempestad. Él reunió a los pasajeros y marineros y se dedicaron a rezar juntos con gran fe, y la tempestad calmó. Luego, al llegar a Marsella, se hospedó en una casa de una mujer piadosa, y de pronto oyó unos gritos angustiosos. Preguntó qué era aquello, y la buena mujer le contó: era su hija, que padecía de espantos dolorosos por la artritis. Gil le acercó, la invitó a orar con fe y le puso las manos pidiendo la intercesión del Espíritu Santo, y la enferma quedó curada. Ante esta noticia empezaron a llegar muchas personas y a pedirle curaciones, y él se retiró a una región deshabilitada, junto a un río, a dedicarse a la oración, oportuna compañía. Y allí, en esa soledad, encontró a otro monje de su país, Grecia, ya anciano y muy especializado en la oración y en la meditación. Bajo su dirección logró Gil hacer grandes procesos en su modo de orar y meditar. Anuncio final. Un día sintió una voz que le decía: el primer domingo de septiembre te irás al reino eterno. Empezó a prepararse con mucha oración y mucho arrepentimiento de sus pecados, dando gracias a Dios por tantos favores recibidos. Y así sucedió. El primer domingo de septiembre quedó como dormido en la tierra, y al despertar en el cielo.